Meditamos, Señor, los dones de tu amor. En medio de tu templo, tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré, ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque el Señor me procuró un refugio. En los tiempos aciagos, me esconderá en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza, y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan, y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan, y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado,
pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos 6, versículos 14 al 29, es el Evangelio de este viernes. En él se recoge el episodio del martirio de San Juan Bautista. Recordamos que fue decapitado por petición de Herodías a Herodes. Herodías y Herodes convivían en una situación pecaminosa, y como Juan Bautista se lo reprochaba a Herodías, le tenía un gran odio, y entonces en un momento determinado pide, ante todos los convidados, pide la cabeza de Juan Bautista, y Herodes, a pesar de que sabía que estaba haciendo algo profundamente injusto, por no desairar a los invitados, como había dado su palabra, pídeme lo que quieras, pues manda decapitar a Juan Bautista. Pero este episodio en el Evangelio de hoy está narrado en un contexto, y el contexto es el siguiente, ¿no? En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él, de Jesús. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías, Jesús es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es decir, es obvio, ¿no?, que a Herodes le está persiguiendo, le está atormentando en su conciencia lo que ha hecho con Jesús. Le atormenta su conciencia, hasta el punto de que piensa de que Juan Bautista ha resucitado. Y a veces, cuando la conciencia nos atormenta, uno puede llegar a pensar cosas raras, como pasa también en este caso de Herodes, pensar que Juan Bautista ha resucitado, ¿no? A veces la conciencia, cuando está llena de dolor, hay que saber descubrir lo que nos quiere decir, porque al propio Judas, cuando la conciencia le remordió, le llevó al suicidio. La conciencia que nos está remordiendo, lo que nos debe de llevar es a ponernos en la presencia de Dios, abrirle nuestra conciencia y decirle: soy pecador, he pecado contra el cielo y contra ti. En esa conciencia que sufre, pero no termina de abrirse a Dios, no termina de ser humilde, no termina de pedir perdón, se debate el sufrimiento de Herodes y de tantos otros que sufren en su conciencia, pero les falta la humildad suficiente para recibir esa llamada de la conciencia y ponerse ante Dios con un alma transparente que pide misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.